tal? ¿Cómo les va? Es un placer estar con ustedes en este primer curso que damos sobre prevención y abordaje de la violencia en el ámbito sanitario. Con ustedes yo voy a compartir el módulo 4 del curso, en el cual vamos a abordar toda la temática sobre lo que son los aspectos jurídicos de la problemática de la violencia sanitaria externa. ¿Y por qué decidimos incluir un módulo específico sobre aspectos jurídicos? En primer lugar, a mí me interesa que ustedes puedan conocer cuáles son las vías que ofrece nuestro ordenamiento jurídico nacional y provincial para reclamar ante estos hechos de violencia que ustedes puedan sufrir. ¿Cuáles son las vías? ¿Quién las puede realizar? ¿Dónde se pueden llevar a cabo? Pero por otro lado, también es importante hablar sobre aspectos jurídicos. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en los primeros módulos, el planteamiento que tenemos sobre la violencia sanitaria externa es un planteamiento integrado, participativo, multidisciplinar y sistemático. Por sobre todo aquí me interesa la palabra multidisciplinar, la multidisciplina. No podemos brindar una única solución a este problema, desde un único paradigma y desde una única disciplina. Es por esto que para completar la visión y permitirnos un abordaje completo que lleve tanto a la prevención como al abordaje, tenemos que incluir la disciplina jurídica en este análisis de la violencia sanitaria. Entonces vamos a ver cuál va a ser nuestro camino, nuestro derrotero en el andar de este módulo. En primer lugar, vamos a hablar sobre cuáles son los derechos en crisis ante estos hechos de violencia. Luego, como les decía, qué vías judiciales tenemos, qué acciones tenemos hoy disponibles desde el ámbito legislativo, también legislación específica y proyectada a nivel de las diferentes provincias y a nivel nacional. Luego vamos a ver un poco de derecho comparado y por último otras herramientas alternativas ante estos hechos, que ya no van desde el ámbito plenamente judicial, sino que alternativas diferentes de solución que nos pueden brindar una mirada más renovada a la cuestión de la violencia sanitaria. Vamos a empezar entonces ahora con los derechos vulnerados. Y acá entonces hablamos exclusivamente de derechos humanos, ¿sí? Cuando vamos a decir qué derechos se vulnerarían ante un hecho de violencia sanitaria que ustedes sufran como parte del equipo sanitario, vamos a estar hablando de derechos humanos que tienen por características principales lo que es la inviolabilidad, la cuestión de la universalidad, es decir, todas las personas por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de ser seres humanos, contamos con los derechos humanos. Son imprescriptibles, es decir, con el transcurso del paso del tiempo, estos derechos no se pierden y tampoco son susceptibles de comercialización, es decir, no son susceptibles de un pago. Bien, de transacción. Entonces, ¿cuáles son en particular estos derechos de los que hablamos que se podrían vulnerar si ustedes sufrieran un hecho de violencia? ¿Sí? Y acá hablamos de derechos personalísimos en primer lugar. Y podemos nombrar, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la salud, al honor, a la dignidad y a la imagen. Todos estos derechos que acabo de mencionar están reconocidos a nivel de convenciones internacionales. Convenciones que nuestro país ha suscrito, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la vida, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se reconoce el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física. Y ya en nuestro ámbito interno tenemos que nuestro código de fondo, el Código Civil y Comercial, reconoce de manera específica el derecho al honor, a la imagen y a la dignidad y establece ciertas vías de acción posibles ante una violación de este tipo de derechos. Dejé para lo último la cuestión del derecho a la salud porque me parece que aquí es lo más importante entre los derechos que se podrían vulnerar hablar sobre el derecho a la salud. Salud considerada, como es el concepto de la OMS, desde el aspecto físico, psíquico y social, ¿sí? Este completo estado de bienestar. Este derecho está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12. Y esto implica, este reconocimiento, que el Estado tiene la obligación de realizar acciones positivas
para generar que este derecho no sea vulnerado. Tanto desde los particulares como desde el Estado se necesitan realizar diversas acciones. Por otro lado, como otro derecho humano que puede verse violentado es el derecho al trabajo, sea que estemos trabajando en relación de dependencia o bien de manera autónoma, el ejercicio de la profesión liberal. El derecho al trabajo está reconocido en nuestra Constitución en los artículos 14 y 14 bis, donde se reconoce que tengo derecho a poder trabajar en condiciones dignas y un acceso equitativo al trabajo. Este derecho al trabajo implica la posibilidad de ejercer otros derechos fundamentales, otros derechos humanos, como es el derecho a la dignidad. Y hay que verlo desde el ámbito individual y desde el ámbito colectivo a este derecho al trabajo. Aquí, obviamente, estaríamos hablando de una vulneración de las posibilidades de trabajar en condiciones de seguridad y salubridad, como habla la Organización Internacional del Trabajo, desde el ámbito individual. Y por último, no podemos dejar de mencionar que, mirándolo desde la perspectiva, desde la cara externa al problema, también se vulnerarían derechos de terceros como son los derechos de los pacientes reconocidos en la Ley Nacional de Derechos del Paciente, la 26529 y su modificatoria. En particular, ¿qué derechos veríamos vulnerados? Esto es, mirar la contracara, que los otros pacientes que no son los agresores puedan ver alguna repercusión, alguna consecuencia a raíz del hecho de otro paciente o otro familiar. Y aquí hablaríamos del derecho a la asistencia, esto es, las bajas laborales que produce, el ausentismo que producen los hechos de violencia, generan la posibilidad de que los otros pacientes vean mermada su asistencia, su derecho a una asistencia en razón de, por ejemplo, que se difieran los turnos o que al momento de estar esperando en la sala de guardia, de espera, tengan mayor demora en la atención. El derecho a la intimidad, si vemos que familiares de otro paciente intrometen en la habitación de un paciente que está atendido, ¿sí? Y por último, el derecho a un trato digno y respetuoso. ¿Y esto por qué? Esto se ve en la bibliografía internacional, con evidencia científica, que los hechos de violencia generan sobre el profesional sanitario una situación de menor empatía para con los otros profesionales y esto genera que se despersonalice la atención y por lo tanto el trato que se le dé a los pacientes subsiguientes luego del hecho de violencia va a ser en condiciones más degradadas, diríamos. Entonces hasta aquí vimos cuál es el espectro de derechos que se podrían verse vulnerados ante un hecho de violencia perpetrado por un paciente o un familiar, es decir, alguien externo a la institución. Ahora vamos a ver entonces, como les decía, el segundo punto, qué acciones tenemos desde el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico nacional. En particular vamos a empezar viendo las acciones desde el fuero penal y desde el fuero civil. Y primero para esto tenemos que entender cuáles son las funciones de ambas ramas del derecho, es decir, qué respuesta nos dan. Desde el ámbito penal vemos que la respuesta que nos va a brindar es una respuesta sancionatoria, represiva, es decir, el delito, el tipo penal, nos va a indicar una conducta que es antijurídica, se la va a describir. ¿Qué conducta es contraria al derecho? Luego, el mismo tipo penal va a establecer una sanción para la comisión de, por ejemplo, esa conducta, ¿sí? Lo que busca el tipo penal es, diríamos, proteger los bienes jurídicos que el Estado, que el legislador considera relevantes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sancionando, buscando una respuesta represiva mediante una sanción como las que conocemos de, por ejemplo, pena privativa de la libertad. Después va a tener una respuesta resocializadora para con el agresor, en este caso de los hechos de violencia, y en tercer lugar una respuesta disuasiva, esto es preventiva, es decir, para que en un futuro un tercero, por ejemplificación de lo que le pasó a la otra persona, no realice el mismo accionar. Entonces, aquí vemos las respuestas desde el ámbito penal. Ahora, si nos trasladamos al ámbito civil, tenemos que entender que lo que vamos a lograr con una acción desde el ámbito civil va a ser una respuesta resarcitoria, es decir, una indemnización a consecuencia de la acción que yo voy a realizar.
exclusivamente una indemnización dineraria. Y en segundo lugar también, hoy ya desde el derecho de daños, desde lo que es la acción de daños y perjuicios, desde el derecho, desde lo que es la responsabilidad civil, se establece específicamente una función preventiva del daño. Vamos a comenzar ahora entonces con lo que es el delito de amenazas, empezando con el ámbito del derecho penal. Vamos a estudiar el delito de amenazas y luego el delito de lesiones. En primer lugar, el delito de amenazas está reconocido en el artículo 149 bis del Código Penal. Este artículo lo que establece como la conducta, el tipo penal, es el hecho de realizar una acción que implique alarmar o amedrentar a una o más personas. El objetivo de esta acción tiene que ser que yo pueda generarle a esa persona un temor, infundirle un temor de un mal grave o inminente que le pueda llegar a ocurrir. Para que se produzca este delito basta con la mera realización de la amenaza. En cuanto a el bien jurídico protegido, estamos hablando de lo que es la libertad psíquica del individuo. Luego de recibir esta amenaza, la persona se puede llegar a quedar con temor. No necesitamos que efectivamente se le represente este temor, sino que basta, es un delito de mera acción, es decir, basta con que se produzca la amenaza. Vamos a ver dos agravantes del delito de amenazas, las cuales son la posibilidad de utilización de armas o cuando las amenazas fueren anónimas, la pena se va a agravar. En cuanto a la utilización de armas, la mera aportación de un arma no va a implicar una amenaza. Necesito que la aportación del arma sea con el propósito, así como hablábamos esto de este tipo subjetivo, con el propósito de infundirle un temor, de generar una amenaza en la persona. Y en segundo lugar, cuando estas amenazas fueren anónimas, se agrava el tipo, esto es decir, cuando fueren por teléfono, cuando fueren por carta, sin establecer quién es la persona, le genera esta cuestión una mayor inseguridad porque no sabe de dónde le va a provenir el daño a esta persona. ¿Sí? Entonces es por esto que se agravan las penas. Vamos a pasar ahora al delito de lesiones. ¿Sí? El delito de lesiones lo tenemos que dividir en tres. Podemos hablar de lesiones leves, graves y gravísimas. Cuando hablamos del delito de lesiones, tenemos que entender que aquí el bien jurídico protegido, el bien jurídico que se va a violentar, a vulnerar, es la integridad física y psíquica de la persona. Este derecho a la integridad del que hablábamos al comienzo, que está reconocido en convenciones internacionales de derechos humanos, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, y por lo tanto forma parte de nuestro derecho interno al haberla suscrito a nuestro país. Este delito de lesiones puede ser víctima o puede ser agresor cualquier persona, ¿sí? Es necesario que tenga existencia, pero no implica el hecho de tener determinada profesión o de tener determinado trabajo que se requiera este tipo de autoría o este tipo de víctima, sino que cualquier persona puede ser sujeto pasivo o activo de este delito de lesión. Entonces, para comenzar en su análisis, vamos a hablar de las lesiones leves, ¿sí? Que se reprimen con prisión de 1 mes a 1 año, donde la conducta, el tipo penal implica que es cuando se causa a otro una lesión, un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona, ¿sí? Cuando hablamos de salud, volvemos a este concepto, este primer concepto que yo les hablaba de la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre salud física y psíquica. Y cuando hablamos de daño en el cuerpo, puede ser un daño interno o externo. ¿Sí? Un daño interno a un órgano o a un tejido, un daño externo puede ser una quemadura, una contusión. En segundo lugar, podemos hablar de las lesiones graves, y acá tenemos diferentes supuestos que yo aquí se los fui, diríamos, desmenuzando. En primer lugar, podemos hablar ¿cuándo ocurre este delito de lesiones graves? Cuando se produce una debilitación permanente, puede ser en la salud de un sentido. Cuando hablamos de un sentido, en el caso de la vista, basta con que se pierda la vista de un solo ojo para que se pueda llegar a podamos encontrarnos en el delito de lesiones graves, ¿sí? En el caso de debilitación permanente de un órgano,
debilitación permanente de un miembro, ¿sí? Acá hablamos de las extremidades, brazos y piernas, o dificultad permanente para la palabra. Esto es la imposibilidad que le genera a la persona esta lesión de poder comunicarse con el exterior. También se puede llegar a este delito de lesiones graves cuando se produce, cuando se la pone a la persona en un peligro para la vida, ¿sí? A la víctima. Y esto tiene que estar debidamente acreditado con los certificados médicos. Debe haber una existencia real de un peligro cierto o inminente para la salud para la vida de la persona, un próximo desenlace de vida. Puede también suceder este delito cuando se inutiliza para el trabajo por un periodo por más de un mes, ¿sí? Y esto lo tengo que acreditar obviamente con los certificados laborales. Y por último, cuando se causa una deformación permanente en el rostro. Acá tenemos que hablar de lo que es la deformación y de lo que es el rostro. Se ha discutido mucho en la doctrina y la jurisprudencia, pero sin embargo la mayoría de la jurisprudencia ha entendido que cuando no es necesario que el rostro tenga una visión totalmente desagradable, sino que lo que acá se podría penar es cuando se saca la simetría, la belleza anterior que tenía esa persona.